al concepto de masculina y femenina. ¿Ya? Yo no sé si se acuerdan de lo último que vimos en clase, de mitosis y meiosis. ¿Sí? Dejen buscar cuál es el cuadro comparativo. La semana pasada yo terminé de hablarles de meiosis. Les hablé de meiosis 1, que era lo más importante, porque ahí va el crossing over o recombinación genética. Les hablé de la metafase, de la profase 1 con el crossing over. Les hablé de metafase 1 con la permutación cromosómica. Luego les hablé de la anafase, que era el proceso en el cual se producía la separación de los homólogos materno y paterno para cada par en la anafase 1, y luego les mencioné algunas rápidamente como las etapas principales de la meiosis 2, y luego les mencioné algunas diferencias entre la mitosis y la meiosis. ¿Ya? Entonces, no sé si se acuerdan bien de eso. Sí, profe. ¿Sí? Yo sí Ya, voy a recuerdo. hacerle una pregunta. Ya, muy bien. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdan, chiquillos y chiquillas, dónde era que se podían producir las aberraciones cromosómicas? O sea, por ejemplo, donde se podía producir el error de la meiosis que generaba, por ejemplo, que hubiera trisomías o monosomías en los cromosomas. Debería partir diciendo, ¿hay alguno que no haya venido la semana pasada o la última clase? Ya, aquí me dijeron varias cosas, ya, unas cosillas. Así voy a hacer una especie de repaso rápido, ¿ya? En primer lugar, dijimos que la meiosis era un proceso que formaba parte de la formación de gametos o gametogénesis, el cual estaba incluido en el proceso de reproducción sexual de los organismos eucariontes. Recuerden que la reproducción sexual solo existe en los organismos eucariontes, y no solo en los pluricelulares, sino que también puede darse en los unicelulares. Sin embargo, la mayor parte del proceso que yo he estado describiendo, y de lo que voy a hablar hoy día de gametogénesis, hace referencia a la meiosis en los animales y en los seres humanos, obviamente, ¿ya? Entonces, la meiosis es el proceso que forma parte de la gametogénesis o la formación de gametos y que está incluido dentro del proceso de reproducción sexual, que tiene por objetivo generar variabilidad genética en la descendencia. Entonces, la reproducción sexual por objetivo tiene generar variabilidad genética en la descendencia. Vale decir que las crías o la prole son diferentes a los progenitores. No solo porque usted está juntando gametos de dos individuos distintos, pertenecen a una misma especie, obviamente, y una población, pero que no pertenecen a una misma familia o no están emparentados, sino porque el proceso de formación de gametos lo que hizo fue generar que la célula sexual o gamética fuera diferente a la célula que le dio origen, por un proceso de recombinación genética y de permutación que permite, ¿no es cierto?, generar arreglos de cromosomas que son distintos, como les digo, a el arreglo original que tenía en la célula que le dio origen. Entonces, estuve hablando la semana pasada de que las células que van a hacer meiosis, en el caso de los animales o los pluricelulares, son las células sexuales o las células germinales. No son todas las células del cuerpo, son las células germinales, porque las células somáticas, que son todo el resto de las células, solo pueden hacer interfase y mitosis, pero no pueden hacer meiosis. En cambio, las células germinales, perdón, pueden hacer mitosis, obviamente interfase y mitosis, y pueden hacer meiosis, ¿ya? Entonces, estas células hacen interfase, las células sexuales o germinales hacen interfase para hacer meiosis. ¿Ya? La interfase, ustedes saben que consta de G1, S y G2, involucra la duplicación de los organelos, del tamaño y del ADN, y eso entra en la primera división meiótica, entra una célula 2N4C, como lo expliqué en la última clase, que va a generar dos peptides N2C, que se caracterizan porque tienen solo un cromosoma como representante de cada par.
ya que los pares se separan en la meiosis 1. Luego viene la meiosis 2, inmediatamente después de la meiosis 1, no hay interfase ahí, sino que la célula se divide y se divide de nuevo, y da origen, ¿no es cierto?, a dos células que son haploides también, pero que tienen solo una cromátida como representante del cromosoma. Por lo tanto, tenemos células que son NC. Eso yo lo expliqué harto en la última clase, e incluso les rayé una diapositiva. Hablé harto de eso, ¿ya? Sí, Javiera, lo que pasa es que en los libros, lo que pasa es que la definición de N les dieran como centrómero y C como cromátida para que ustedes lo entendieran mejor, porque la definición de los libros es un poco abstracta y un poco puede ser más compleja para los estudiantes. De hecho, la mejor forma, como les digo, de entender esto del N y el C y el N2C es como les expliqué yo a ustedes. Al menos yo me di cuenta después de hartos años haciendo clases, ¿entienden? Entonces, claro, cuando lo explico formalmente o lo veo en función de los libros, me di cuenta que todos los años era una minoría la que entendía, y era fácil trabajar con él. Después yo dije, ya, tiene que haber una forma que sea fácil y práctica y que tanto el estudiante más aventajado como el que tiene mala base sea capaz de rápidamente entenderlo y trabajar con él. Entonces, la formalidad me la metí en el bolsillo, en cierta forma, y por eso es que desde años que estoy enseñando que el N se lo aprendan como centrómero y que el C se lo aprendan como cromátida para efectos prácticos solamente, con un criterio utilitario, con un criterio práctico concreto de pregunta PTU, ¿entienden? Ya en la universidad y cuando usted esté en primer año, las definiciones tienen que ser más formales. Ahí, obviamente, no sé, pues, lo que es una membrana, es como el concepto de organelo. Yo les pasé a ustedes solo por efectos de la PTU que yo podía clasificar los organelos en membranosos y no membranosos. Eso no existe en biología celular. Biología celular usted tiene el organelo como concepto que es el organelo membranoso nomás. O sea, es como la estructura con membrana en cuyo interior hay enzima y ocurre un bioproceso. Pero el concepto de organelo no membranoso, eso no sale en un texto de biología celular o de biología. Entonces, ¿quién inventó el concepto? Yo no lo inventé, lo inventó el DEMRE. El DEMRE dijo ya, vamos a decirle a los chiquillos que los ribosomas y todos los complejos supramoleculares son organelos igual, pero son organelos no membranosos. Y eso no sale en ningún libro de biología molecular. Pero en el fondo nosotros, ¿qué nos importa? ¿Nos importa ser preciso o exacto con los conceptos para efectos de la U o nos interesa que usted saque un puntaje de excelencia o que tenga la mayor parte de las preguntas buenas? Lo que importa es que usted, ¿no es cierto?, para criterio DEMRE, tenga las preguntas correctas, que es un criterio de preguntas construidas en relación a contenidos fundamentalmente de primero y segundo de enseñanza media, con un nivel de dificultad, como les dije, general, o un nivel de dificultad que no es muy complejo, no es muy profundo. Así que lo del libro, la verdad es que mi consejo sería que lo del libro lo deje ahí pendiente, no sé, pero vea cuál método le funciona más. Ya el N como concepto formal, que significa número de cromosomas, como concepto de cromosomas, y C cromátidas, o como yo les dije, como se lo enseñé, es como la osmosis, pues chiquillos. Yo les conté que la osmosis se puede definir de manera elegante y formal o se puede definir de manera práctica. Entonces, si yo les enseño osmosis y se los pasé a ustedes también, los que estuvieron en clase, les dije, la osmosis es el movimiento de agua de donde tengo menos sal a través de una membrana permeable al agua hacia donde tengo más sal. Entonces yo les dije, ese concepto aplica para todos. Entonces, ¿qué concepto permite que un estudiante aventajado y un estudiante que nunca vio esta materia lo pueda entender de manera rápida cuando le coloque un ejercicio o le coloquen un ejercicio y pueda resolverlo de manera exitosa? Entonces yo no me voy a poner a hablar de presión hidrostática o de presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica es la presión de los solutos, por ejemplo, en el plasma, la presión osmótica de los solutos o la presión de un coloide, y esa presión es inversamente proporcional a la presión hidrostática o la presión que ejerce el agua. Y eso explica el por qué hay un flujo de agua desde un compartimiento a otro. Pero si se fija, esa definición es absurda porque no nos sirve a nadie, no nos sirve para nosotros. Sirve para la U o sirve para alguien que tiene que dar una respuesta correcta, ¿no es cierto?, a un profe en la U. Pero para efectos del DEMRE, que nos ponen un monito donde sale un frasco que
que tiene una célula adentro y que tiene unas pelotitas y que me preguntan para dónde se mueve el agua, esa cuestión no me sirve de nada. Entonces, claro, si ustedes se fijan, la idea de la PSU es que ustedes bajen las revoluciones, ¿ya? Eh, que logren un punto intermedio, ¿ya? El punto intermedio es que no se necesita un conocimiento específico ni un conocimiento tan correcto. Se necesita un conocimiento general, un conocimiento general, ¿ya? Y un conocimiento que esté en línea con lo que dice el DEMRE o con lo que estos tipos, ¿no es cierto?, evalúan. Por eso los dime, chiquillos, no saben ustedes cuánto yo me tuve que cranear para que después de años, porque de verdad que para mí era terrible pasar esa materia de los centrómeros y el N y el C, porque yo les he dicho que yo he hecho muchos años clase en PREU y de distintos lugares, entonces me encontraba con una gran diversidad de estudiantes. El tema es, siempre me encontraba que había una minoría que entendía según la formalidad, pero resulta de que a mí me interesaba que el grueso del grupo lo entendiera, no sacaba nada con que habían 5 de un grupo de 50, sí, profe, sí, ¿no es cierto? O no sé, los que vienen de los emblemáticos o que venían de un buen colegio y los demás quedaban ahí. Entonces, esa cuestión fue para mí un tema durante años. Y un día yo dije, tiene que haber una forma más simple para que esto se entienda del N y el C. Tiene que haber una forma más simple. Y escuché a una profe que dijo que le había funcionado. Había una profe que la mitosis la explicaba con las marraquetas, imagínense. Hay una profe que explicaba el tema de se llevaba un pan con marraqueta, se llevaba una marraqueta, ¿no es cierto? Y se hacía un sándwich delante de los alumnos, ¿no es cierto?, cuando hacía clase. Y ahí explicaba el tema de la mitosis y la meiosis, ¿ya? No sé cómo lo hacía. Yo dije, ya, pero esa cuestión le va a dar hambre a los alumnos, entonces no voy a estar comprando marraquetas. Entonces, centrómero, ¿ya? Y de hecho una colega profe me dijo que lo usaba así, y les resultaba N. Y los chicos realmente entendían y cuando hacían un ensayo, los ejercicios los tenían buenos porque lograron entender que N era centrómero o aplicaba mejor el concepto. ¿Sí? Ya chiquillos, entonces, como les dije anteriormente, la idea es que la meiosis 2 se llama meiosis ecuacional porque reparte de manera equitativa los cromosomas, mientras que la meiosis 1 era reduccional porque hacía la haploidía, o sea, separación de cromosomas homólogos. Luego les dije que importaba un pepino el detalle de las etapas, de las subetapas de la meiosis. ¿Ya? Lo importante era saber que en la meiosis 1 se formaban, en profase 1, la formación de las tétradas o bivalentes a partir de la sinapsis de los homólogos o los unívocos. A eso se le llamaba apareamiento de los cromosomas homólogos. Estos conceptos, chiquillos, que estoy diciendo acá, están como pintados para preguntarse en mención. Si ustedes se fijan, yo en común, no sé si pueda preguntar tanto de la sinapsis o del concepto de tétrada, lo podría preguntar igual, pero en mención esto está pintado, porque yo en mención puedo decir ya, a una célula se le da una droga que inhibe la sinapsis de los homólogos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias que vamos a observar? Eso no lo voy a preguntar en común, chiquillos, lo voy a preguntar en mención biología. ¿Se fijan? O sea, en mención biología yo puedo preguntar estos temas que salen en común, pero los pregunto con mayor profundidad o a lo mejor hago un razonamiento un poco más elaborado en mención. Si yo formo tétradas o bivalentes a partir de la sinapsis o apareamiento de los cromosomas, yo puedo hacer crossing over, pero si yo no hago la sinapsis o apareamiento de los homólogos, no puedo hacer crossing over. ¿Se fijan? Y si yo no hago crossing over, entonces disminuye la variabilidad genética del gameto, porque no estoy haciendo intercambio entre fragmentos de cromátidas homólogas. ¿Sí? Después les conté que alguna vez se preguntó en una prueba antigua PSU, en mención, cuál era la evidencia observacional de que había existido crossing over. Entonces, la evidencia observacional al microscopio electrónico es la formación de quiasmas, o estos cruces que se producen entre las cromátidas homólogas de los cromosomas homólogos de cada par. Entonces, ¿dónde podrían preguntar ese detalle? O sea, es como más un detalle así. Entonces, dice, ¿dónde lo han preguntado históricamente? En mención, más que en módulo común obligatorio. Porque en módulo común obligatorio nos interesan las cosas generales, ¿ya? Más que preguntar algo así como más específico de una etapa.
Entonces, como les dije, profase 1, lo más relevante es el crossing over, como les dije, y que ocurre entre los cromosomas homólogos. Entonces, yo les dije a ustedes en la última clase, ¿intercambian todos los homólogos en la especie humana? O sea, me refiero, ¿todos los cromosomas se intercambian del par 1 al par 23? ¿O puede haber un par que no intercambia o no hace crossing over? Chiquillas, chiquillos, tengo 23 pares en la especie humana, ¿no es cierto? Todos los homólogos intercambian, que se supone que son los cromosomas que tienen la misma forma, el tamaño y los mismos genes. Pero ¿qué pasa con el X y el Y en el caso del sexo masculino biológico? ¿Hay recombinación o crossing over entre cromosomas heterólogos o cromosomas que no comparten genes? Y la respuesta es que no puede haber crossing over entre el X y el Y. Y como no hay cruce o recombinación entre el X y el Y, quiere decir que la herencia masculina del cromosoma Y es herencia holándrica exclusivamente masculina. Es una herencia no recombinante. Herencia no recombinante vale decir que se mantiene intacta. Por eso es que el cromosoma Y, chiquillo, sirve N para poder establecer relaciones de parentesco. Porque no hay recombinación. Se mantiene intacto la herencia. Pero en el caso del cromosoma X tenemos un problema, por ejemplo, en las mujeres. Porque la herencia en, las mujeres, 22 pares más XX, 23 pares o 46, es homóloga total, o sea que recombina toda la información. Entonces, las mujeres, para buscar una herencia que no sea recombinante, vale decir que no cambie de una generación a la otra, sino que se mantenga estática, no puedo recurrir a los cromosomas homólogos somáticos del 1 al 22, ni tampoco el par sexual XX, porque es recombinante. O sea que después de 3 generaciones prácticamente es irreconocible o solamente podría marcar ciertos genes, pero no todo el conjunto. Entonces, la herencia no recombinante que se utiliza aparte del I, es la herencia mitocondrial. Es el ADN que se encuentra en el interior de la mitocondria, que es un ADN, ¿no es cierto?, que es no recombinante, que se mantiene intacto pasando de la madre a las hijas. Entonces la bisabuela se lo pasó a la abuela a la madre a la hija. Bueno, se lo pasa a hijos e hijas, pero son las mujeres solamente lo que lo heredan a través del óvulo, ¿ya? Entonces esa es una herencia no recombinante, porque se mantiene intacta de generación en generación. Entonces, el I y el ADN, el I en los varones y, y la herencia mitocondrial, tanto en hombres como mujeres, ¿ya? Es herencia no recombinante. Todo el resto de la herencia es recombinante. O sea que hay intercambio de información y por lo tanto va cambiando de una generación a la siguiente. Se va generando variabilidad. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? Ya, entonces como les decía anteriormente, eso fue como, ese tema tiene relación con genética, ¿no es cierto? Entonces es como un tips que adelanta para genética. Luego les conté que después de profase 1 venía metafase 1, donde ocurría la permutación cromosómica, que era el otro evento que daba variabilidad a los gametos, que era la ubicación en parejas de los cromosomas en el plano ecuatorial. Recuerden que meta significa, viene del al medio, viene de una palabra al griega que tiene que ver con al medio, ¿ya? Entonces, meta significa al medio. Entonces, la metafase de la meiosis 1, la metafase 1, se diferencia de la metafase de una mitosis normal, y también de la metafase 2, de la meiosis 2, en que usted los cromosomas los pone en parejas, el paterno para cada par. Y los cromosomas, ¿no es cierto? Esa disposición aleatoria va a determinar qué cromosoma migra hacia cada polo o a cada célula hija que se va a producir. Entonces, este ordenamiento al azar se llama permutación cromosómica y da variabilidad. Después se separa el cromosoma homólogo del padre del de la madre para cada par en la fase 1 y por lo tanto
al finalizar telofase, vamos a tener que, tenemos dos núcleos que son haploides, en donde ya no hay homólogos. Aquí una pregunta trampa que no me acuerdo en qué año salió, chiquillos. De verdad que me gustaría mostrársela. Hay una pregunta trampa que fue tan genial. Espérense. Esta pregunta trampa que salió una vez. Voy a ver si se la encuentro, ¿ya? Porque una vez un año, chiquillos, se preguntó, no recuerdo el año, ya lo voy a buscar ahora. Un año se preguntó cuántos homólogos, cuántos homólogos se observaban en una célula 2N8C, 2N, no sé, una célula 8N8C, no recuerdo cómo era, pero, o 2N igual a 6, no sé. ¿Cuántos homólogos se observaban en telofase? ¿Cuántos homólogos se observaban en telofase? Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Cuántos homólogos observan en telofase una célula 2N igual a 8? Entonces, ¿qué pasó? Los estudiantes dijeron, oh, la pregunta me dice, tengo una célula 2N igual a 8 y me preguntan cuántos homólogos tengo en telofase 1, algo así. Entonces, la cuestión es, ¿pero por qué? O sea, en el fondo, esto es una trampa absoluta porque te están preguntando cuántos, tengo una célula 2N igual a 8 que corresponde a un animal, no sé, algo así, y después les dice, ¿cuántos homólogos hay en telofase? En telofase 1 ya no hay homólogos, chiquillos. Los homólogos dejaron de existir cuando se separaron en la fase, ya no hay homólogos. Entonces, esta pregunta era una pregunta trampa, totalmente trampa, ¿no es cierto? Que le hizo un diablillo, ¿ya? El diablillo lo que hizo fue, el profe diablillo que redactó esta pregunta dijo, ya, voy a embolinarle al estudiante la perdiz porque les voy a decir que tengo una especie de ave o un animal cuyas células gaméticas son 2N igual a 8, o sus células somáticas 2N igual a 8, y tienen unas células gaméticas. Por lo tanto, ¿cuántos homólogos se encontrarán en telofase 1? Y usted tenía que responder que ninguno, porque los homólogos no existen en telofase. Esa fue la mejor pregunta de todos los tiempos de la PSU. O sea, el diablillo, pero se lució. Porque muchos estudiantes dijeron, chuta, esto parece un Pikachu, ¿no? Un diablillo, ¿ya? Bueno, era un tío Pikachu. El tío Pikachu que hizo, ¿no es cierto?, esta pregunta, dijo ya, voy a partir embolinándole la perdida a los estudiantes, hablándole de que tengo una célula de un animal, que es 2N igual a 8, para que los estudiantes luego digan, ah, voy a tener que sacar el cálculo del N por célula, y en realidad la pregunta no lleva, en telofase 1 ya no existen los homólogos, se separaron a inicio de la telofase. Chiquillos, los homólogos existen solo hasta la fase 1. Los homólogos, el tío Pikachu se lució, ¿ya? Los homólogos solo existen hasta la fase 1. No hay homólogos. No hay homólogos después. Entonces el tío Pikachu preguntó esto de telofase 1 cuánto homólogo había, porque sabía que los estudiantes se iban a equivocar. Los que estaban más volando bajo, los que los pilló volando bajo. No tiene por qué ser un estudiante que a lo mejor que no sabía. Puede ser un estudiante que se estaba nervioso, se confundió, se embolinó la perdiz cuando vio el 2N igual 8, ahí dijo, ah, chuta, voy a tener que sacar el N y el C a lo mejor aquí. Les voy a mostrar esa pregunta, ya, para que vean que no estoy inventando. Es una pregunta de las geniales, de las preguntas diablillo que yo he encontrado. Sí, pues es que por eso les digo, hay una selección. Miren, a ustedes este año les va a pasar lo mismo. La mayoría de las preguntas lo hicieron profesores a los cuales le encargaron la construcción de preguntas de todos estos temas. Y hay profes que son profes tela, y tienen algunos profes que son más diablillos, ¿entienden? Y los profes diablillos saben de adrede, ¿no es cierto?, que tal como redacten la pregunta va a inducir a confusión. O sea, lo hacen de adrede, ¿entiendes? Dice, ya, vamos a hacer una pregunta trampa. Ya, preguntas trampas a veces hay. Son un par de preguntas trampa, a lo mejor, o una pregunta que les sale de repente, ¿ya? Son preguntas filtro. Ya les dije que hay preguntas filtro en el DEMRE. O sea, ya les dije que en la PTU es fácil sacar un puntaje promedio, o un puntaje, no sé, que uno podría considerar que es estándar.
Entre 550 el puntaje promedio, 520, 550 en ciencia. De ahí 600 no es tan difícil, 650 era un puntaje de excelencia. Sobre 750 necesito tener preguntas filtro, chiquillos. Necesito tener preguntas que son hechas por profes diablillo, para que los alumnos pisen el palito. Entonces, sea el alumno que sepa la materia o el que no lo sepa, la idea es que el 80% de los estudiantes o el 90% se equivoque. ¿Ya? Porque no quieren que todos, si no todos sacarían puntaje sobre 750 o 800, ¿entiendes? Entonces ahí empiezan a filtrar. No, pero esas preguntas para pisar el palito les dije que son pocas, ya se los vengo diciendo hace harto tiempo. Les dije que las preguntas para pisar el palito en química o en biología no sé, son algunas solamente. No sé, en mención hay más de esas preguntas, pero en módulo común no son muchas. Una, pueden ser dos, que son como ya preguntas como con algún grado de distractor o una ambigüedad para ver si el estudiante, para que sirve como filtro, ¿ya? Pero no es, la mayoría de las preguntas son nivel medio, o sea, nivel básico y nivel medio, ¿ya? Ya, entonces, no sé si entendieron lo que yo estaba diciendo recién, que se preguntó, ¿no es cierto?, una vez una pregunta de esta extraña, en la cual preguntaban cuántos homólogos se observaban en telofase 1 en una célula de un mamífero que tenía, o de un animal que tenía un 2n igual a 8, para que el estudiante pensara que tenía que sacar el n y el c, y en realidad no existen homólogos en telofase, por lo tanto era una pregunta completamente fake, era una pregunta para que pisaran el palito, ¿ya? Después de la meiosis 1 venía la meiosis 2, que no tenía ni pena ni gloria, porque básicamente, o sea, no tenía ninguna gracia porque era una especie de mitosis, ¿no? Entonces venía la profase 2, partíamos con célula N2C, luego venía la metafase 2, se separaban los homólogos, o sea, los homólogos, se separaban las cromátidas hermanas, que no son hermanas, serían cromátidas semi-hermanas, porque recuerden que una recombinó, así que no son cromátidas hermanas tampoco. No son cromátidas hermanas tampoco, porque recombinó una. Así que son cromátidas semi-hermanas, ¿ya? Se separan las cromátidas y luego tenemos finalmente células que son NC, o sea que llega solamente una cromátida o un cromosoma simple como representante de los cromosomas, desde el 1 al 23 o del 1 al sexual. Luego les dije que normalmente existen 3 como aberraciones cromosómicas que son las típicas que se pueden preguntar en la prueba, fundamentalmente por errores en la anafase 1 o en la anafase 2. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en genética, pero lo menciono ahora. El fenómeno al cual me estoy refiriendo, que puede ser, no me acuerdo si lo mencioné, se llama no disyunción. Y la no disyunción consiste en que el cromosoma homólogo del padre no se separa del de la madre en anafase 1. Por lo tanto, migran juntos hacia una célula. Y eso hace que un gameto se quede sin los cromosomas respectivos. Y otro gameto recibe el doble de los cromosomas que necesita, en un par, me refiero. Esto no pasa para todos los pares, pasa para algunos pares nomás. Entonces, eso va a determinar que tengamos, gametos con más cromosomas o gametos con menos cromosomas. Y esta es la razón por la cual ustedes tienen las aneuploidías que se conocen. Aneuploidías, que históricamente se han preguntado en la PSU y que son 3 principalmente. El síndrome de Down o trisomía 21, que se produce porque ustedes tienen un gameto que recibe, o sea, un gameto que finalmente queda con 2 cromosomas 21, ¿entienden? Se supone que tenía que tener un solo, tenía que ser NC el gameto. Entonces tenía que tener una cromatida 1, un cromosoma simple 2, hasta llegar al 21, ¿no es cierto? Y un solo 21. Pero cuando hay un problema de no disyunción, en la fase 1, lo que tenemos es que todos están en un solo cromosoma simple por cada cromosoma, pero cuando llegamos al 21 nos encontramos que tenemos un par. Entonces, obviamente eso es un error. Debería haber sido solamente uno, no el par. Entonces, cuando eso ocurre, tenemos un gameto que tiene 21 que es el que debería tener por el fenómeno de la no disyunción, y luego viene un espermatozoide y lo fecunda, por ejemplo, supongamos que es un óvulo. ¿Y qué hace el espermatozoide? El espermatozoide lo que hace es
aportar el otro participante del par, ¿no es cierto? Entrega un 1, entrega un 2, entrega un 3, entrega un 4 y entrega un 21. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a hacer una trisomía, porque el espermatozoide está bien, pero el óvulo tenía duplicado el 21, entonces es una trisomía. Entonces la trisomía 21 es un ejemplo. El otro ejemplo es el síndrome de Turner o monosomía X, pero ahí se produce porque nos falta un cromosoma sexual. Y luego tenemos la trisomía sexual. Bueno, hay varias trisomías sexuales. Tenemos la XX, que es la más típica que se preguntaba, que era el síndrome de Klinefelter. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produjeron personas que tienen más cromosomas o menos cromosomas que los que deberían tener? ¿Por qué se producen personas con esa aneuploidías o alteraciones en el número de cromosomas para un par en particular? Y la respuesta es porque o falla anafase 1 de la meiosis 1, que es lo más común, por un fenómeno de no disyunción o no separación o segregación de los homólogos, lo que deja gametos sin cromosomas o gametos con exceso, o porque pueden haber fallas también en anafase 2, pero lo más común es que haya fallas en anafase 1. No sé si se entendió, chiquillos y chiquillas. Dudas o consultas que tengan me pueden preguntar por el chat o por el audio. Yo feliz, encantado, se las respondo, ¿ya? Sobre todo para si alguien tiene alguna duda como importante o tiene vacíos de materia. Ya, muy bien. Esto igual lo voy a retomar, chiquillos, cuando veamos como el tema de genética. Tengo que verlo igual, ¿ya? Pero lo estoy aquí como adelantando como para que quede claro, que les podrían preguntar por el concepto de no disyunción. El concepto que les podrían preguntar, la no disyunción, o sea, no segregación o no separación de los homólogos en meiosis, específicamente en la fase 1 de meiosis 1, lo que trae como consecuencia gametos con mayor número de cromosomas o con menor número de cromosomas, lo que da origen a aneuploidías, o sea, tener trisomías o monosomías, etc. Ya, y finalmente, chiquillos, habíamos mostrado esta diapositiva, ya donde uno dice, bueno, todas las células de la meiosis son haploides y tienen la mitad de la información hereditaria de lo que tiene una célula en G1 o en G0, pero son todas distintas entre sí, o sea que los gametos son todos diferentes entre sí. Las 4 células hijas que se deberían haber producido por el fenómeno de meiosis. En cambio, en la mitosis nunca hay pérdida de la diploidía, siempre se mantiene la diploidía y son solo 2 células hijas y además son idénticas entre sí, son clones. Es un proceso que nos da variabilidad genética. ¿Ya? Ya, voy a hablar ahora un poco de la gametogénesis, chiquillos. No quiero hablar mucho de esto porque este tema, sinceramente, se pregunta nunca. Se pregunta casi nunca. Es decir, históricamente, a lo más se ha preguntado en mención biología, a pesar de que dicen que es de común, pero la verdad es que es muy improbable que les pregunten de esto. Así que por eso no me quiero detener mucho, ¿ya? Pero igual quiero hablar un poquito. Entonces, esto es la especie humana, porque usted me dice, vamos a hablar de los perros y de los gatos. Voy a hablar de la especie humana, chiquillos, no voy a hablar ni de los peces, o ni de los reptiles o los anfibios, ¿ya? Aunque tendría la tentación de hablarlo porque eso podríamos ligarlo con biología evolutiva. Entonces, fíjense bien que nosotros somos mamíferos, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos fecundación interna. O sea que el macho fecunda internamente, no hay un desarrollo embrionario externo, no hay ni una fecundación ni externa, ni un desarrollo embrionario externo. De lo contrario seríamos sapos o rana, o sería, si ustedes se fijan, los sapos, las ranas o los peces o los anfibios, ellos producen gametos terminales que son diferenciados, los óvulos y los espermatozoides, y los liberan en el agua. Y ahí ocurre la fecundación, una fecundación externa, y el desarrollo embrionario ocurre externamente, porque se forma un huevo cigoto y luego se forma un embrión, ¿no es cierto? Y una cría.
A veces hay un proceso de metamorfosis también, como sucede en las ranas, ¿no es cierto? En fin. Pero es desarrollo embrionario al fin y al cabo, ¿ya? Y ocurre externamente. Pero en los mamíferos no pasa eso. El macho insemina a la hembra internamente a través de un espermatozoide, de un fluido seminal con espermatozoide, y la hembra produce gametos, los cuales no son gametos incompletos. En la especie humana tenemos un gameto incompleto, ¿entienden? Un gameto que todavía no termina la meiosis 2. Entonces, este gameto, en la especie humana sobre todo, necesita ser fecundado por el espermio para terminar el proceso. De lo contrario, no lo termina y se descarta. Se destruye, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿existe el óvulo en la especie humana después de esta cháchara que le estoy diciendo? O dicho de otra forma, ¿la mujer ovulará el día 14 de cada mes? ¿Una mujer regular ovulará el día 14? Y la respuesta es no, la mujer no ovula, la mujer libera un ovocito secundario que es un gameto no terminal, es un gameto que tiene la meiosis incompleta. Así que no es un óvulo lo que ovula, es un ovocito. Luego, el óvulo no existe desde el punto de vista real, sino que desde el punto de vista conceptual existe, porque para que yo tuviera un óvulo tendría que tener un gameto terminal definitivo, como los peces y los anfibios, que yo les contaba. Ahí estoy metiendo biología evolutiva para los de mención, ¿ya? Sino que en el fondo tengo un gameto que no está completo y que solo va a terminar su proceso cuando el espermatozoide lo penetre. El espermatozoide ingrese, lo contacte su membrana con la del ovocito y haga entrega del pronúcleo. Entonces, el concepto de óvulo existe de manera conceptual en la especie humana o en los mamíferos o los vertebrados superiores, pero no existe como gameto terminal. Así que sería correcto hablar de óvulo en los peces, en los anfibios, pero en los mamíferos ya no sería correcto hablar de óvulos, ¿entienden, chiquillos? Y menos en la especie humana, ¿sí? No sé si me siguen un poco en el razonamiento, ¿sí o no? Ya, luego tenemos, ¿no es cierto?, que en el caso de los varones, sabemos que son 22 pares somáticos autosómicos más el par sexual XY. Por el hecho de tener el par sexual XY se genera, ¿no es cierto?, o se desarrollan eh, las gónadas, ¿no es cierto?, se desarrolla las células germinales en etapa embrionaria y luego estas, ¿no es cierto?, van diferenciándose a lo que serían los espermatogonios. Estos espermatogonios van a entrar en un proceso activo de proliferación a partir de la pubertad, o sea, cuando el niño pase de ese periodo transicional a la adolescencia, ¿ya? A todo esto, la adolescencia es un constructo social, ¿sí? Antiguamente, si ustedes estuvieran conmigo ahora en el 10.000 antes de Cristo, no sé, o estuviéramos en el, no sé, el 50.000 antes de Cristo, nosotros diríamos hay dos etapas, niñez y adultez, ¿sí? Así que ustedes ya que rato habrían pasado la ceremonia de iniciación. Habríamos hecho una ceremonia ahí con ¿cómo se llama? Con una fogata, la habríamos pintado, no sé, cuando tenían como 11 12 o 13 años, y lo habríamos mandado al bosque, ¿ya? A hacer alguna misión, ¿ya? Ya habrían hecho la transición de la etapa de la niñez, se le acabaron los juegos, se le acabaron la muñeca de palo, lo que sea, y pasaron así mágicamente de una noche a la mañana, eran adultos, ¿ya? Se le acabó se acabó la infancia, pero ahora no, po, es diferente. No sé si le hubiera gustado nacer en el 50.000 antes de Cristo. Yo creo que la mayoría de nosotros, capaz, yo estaría quizás muerto qué rato, ¿ya? Porque ahí, acuérdense que no habían vacunas, no había nada, ¿no es cierto? Allí, y si a ustedes los mandaran en la misión comando para pasar a la fase adulta y en la misión comando se los comía un oso, no sé, pasaba algo, fregábamos nomás, pues. Exactamente. Se sigue haciendo todavía, ¿ya? Se sigue haciendo todavía. Estamos aquí por internet, claro. Las cosas han cambiado con la civilización, para bien y para mal, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, como les dije anteriormente, la idea es que cuando se alcanzaba la puerta, ¿no es cierto? El niño, ¿no es cierto? En este caso, eh, comenzaba a producir, ¿no es cierto?, proliferación de los espermatogonios. Empezaron a proliferar los espermatogonios. Estos cambios van acompañados de una serie
de modificaciones corporales que son visibles. Entonces, el hombre primitivo obviamente que sabía, dentro de su saber, cuándo los niños y las niñas comenzaban este periodo de pubertad, lo que para ellos era indicativo de que ya tenían que hacer el proceso de iniciación. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, los espermatogonios proliferaban por mitosis, o sea que están haciendo interfase y mitosis, y siempre van quedando remanentes de células. ¿Qué significa eso? No es que todas las células entren inmediatamente a interfase de meiosis o meiosis, sino que siempre están haciendo mitosis o proliferando, de tal manera que se queda siempre un remanente o una reserva de células madre, espermatogonios, para seguir produciendo espermatozoides durante toda la vida. Lo cual es distinto de lo que sucede en una mujer, porque en la especie humana, biológicamente hablando, por el hecho de tener 22 pares de cromosomas somáticos o autosómicos, más el par sexual XX, se desarrolla, ¿no es cierto?, a partir de las células germinales, los ovogonios, que son las células sexuales o gaméticas, en los ovarios, en las gónadas, y luego, ¿no es cierto?, estas van a entrar en proliferación o multiplicación, después de hacer interfase, entran en mitosis, y luego después, en etapa fetal antes de nacer, la mayoría de estas células se suicida, hay un suicidio masivo de la mayoría de estas células, y solo un remanente va a entrar en interfase para hacer meiosis 1. Entonces, si ustedes se fijan aquí, se adelantó aquí el proceso, porque en el caso de los varones, lo que tenemos es que el proceso, ¿no es cierto?, comienza en la pubertad, y luego, ¿no es cierto?, va a seguir toda la vida este proceso, y las células madre van generando espermatogonios que van a entrar en interfase, y que se van a transformar en espermatocitos primarios, los cuales van a hacer el proceso de meiosis de un paraguaso. En cambio, lo que pasó aquí en el sexo femenino es distinto porque proliferan antes de nacer, en etapa fetal, la mayoría entra en un proceso de suicidio colectivo, queda un remanente, y ese remanente entra todo en meiosis, entra en interfase y en meiosis 1. Entonces, todas las niñas que nacen eh, con integridad de su gameto y de sus gónadas, ¿no es cierto?, lo que tienen es ovocitos primarios detenidos en profase 1 de primera división meiótica. O sea que todos sus gametos decidieron entrar simultáneamente en fase y finalmente en meiosis, en profase 1 de meiosis 1. Y se van a quedar detenidos en el proceso hasta que ocurra un ciclo menstrual que reclute de manera cíclica algunos de esos 200.000 ovocitos primarios que tienen por ovario. O sea, en total casi medio millón, ¿ya? Entonces, mes a mes, a partir de la pubertad, se van a reclutar ovocitos primarios para que puedan finalizar el proceso de meiosis, que comenzó en el nacimiento y que se interrumpió durante casi más de una década, porque usted me dice, profe, ¿cuál es la edad que le llega a las niñas? Hace 200 años atrás, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben cuál es la edad en que llegaba la regla hace 50.000 años antes de Cristo? O no, no nos pongamos tan exagerados, pongámosle que hace 200 años, sí, en el siglo 1800, ya, para no retroceder al 50.000 antes de Cristo. ¿Cuál creen ustedes que era la edad en llegaba la primera regla y empezaba este proceso? Sí, aquí estoy viendo las preguntas. Catalina, efectivamente se llama apoptosis, la muerte celular programada. Muy bien, ese fue el proceso de suicidio de los ovogonios. Sí, efectivamente, antes era como 14 años, incluso podía ser más tardío, ¿ya? No como hoy día, ¿de acuerdo? Pero sí, está bien. 13, 14 años era como la edad, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos diferencia. El proceso se inicia en la pubertad, y en el caso de los varones, no es cierto término, y se van generando camadas sucesivas de espermatogonios que proliferan y dan origen a células que entran en interfase de meiosis para transformarse en espermatocitos primarios que entran en meiosis 1 y que luego hacen la meiosis 2 rápidamente y que luego van a hacer un proceso de diferenciación para transformarse en espermatozoide. En cambio, en el caso de la ovogénesis, o la formación de los gametos femeninos, tenemos que
nacen las niñas con ovocitos primarios detenidos en profase 1 y a partir de la pubertad, cíclicamente, mes a mes, con el ciclo menstrual, se van a ir reclutando mes a mes algunos de los ovocitos. O sea, uno solo va a ir madurando mes a mes. Se van a reclutar varios, pero uno solo el que madura y que finalmente termina la meiosis 1, o sea, se genera el ovocito secundario, el cual se supone que es el que va a ser fecundado, o que podría ser fecundado, ¿de acuerdo? Entonces lo que se ovula mes a mes no es un óvulo, es un ovocito secundario, un gameto incompleto, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, la meiosis 1 en los varones comienza con el espermatocito 1, que es una célula, ¿no es cierto?, 2N4C, que termina la meiosis 2, o sea, termina la meiosis 1, perdón, generando célula NC y lo que se conoce como espermatocito secundario, ¿ya? Luego, el espermatocito secundario se divide y da, ¿no es cierto?, por meiosis 2 a las espermátidas, las cuales son las células terminales de la meiosis, pero si ustedes se fijan, no son los gametos. O sea, si a mí me preguntan, ¿el producto de la meiosis en el hombre sirve para algo? Yo digo que son células que tienen que hacer diferenciación por un proceso de espermistogénesis. Van a tener que tener una transformación donde se pierde la mayor parte de los organelos y el citoplasma y se transforma en un pirigüín. Entonces el proceso de transformación en un pirigüín dura casi 2 meses, chiquillos. Es súper largo. Entonces este proceso es de camadas continuas, que se va produciendo desde la pubertad hasta que uno tenga que estirar las patas, ¿sí? O sea, en teoría no, un hombre no tiene andropausia. O sea, obviamente este proceso se va pifiando si uno es más viejo, ¿ya? Pero yo estoy diciendo que este proceso es continuo y se van generando camadas sucesivas de espermios y no hay como una fecha de caducidad del proceso, ¿ya? Y la meiosis ocurre de manera continua. Y se produce un gameto, se produce, perdón, una célula, producto de la meiosis, que no es el gameto terminal, sino que tiene que hacer un proceso de diferenciación. Entonces, la espermatogénesis o formación de los tiene una fase, como les dije, de mitosis, una fase de crecimiento o interfase, una fase de maduración, que sería la fase de la meiosis, y finalmente una fase de diferenciación espermática o de espermistogénesis, que finalmente lleva a la formación del el espermatozoide definitivo. Entonces, si ustedes se fijan, las etapas que pasan los gametos son proliferación o mitosis, crecimiento o interfase, maduración o meiosis, y finalmente la diferenciación, que principalmente sería solo para el espermio. El óvulo no tiene como un proceso de diferenciación, ¿ya? La ovogénesis o formación de óvulos finalmente tiene proliferación o mitosis, crecimiento, interfase, maduración, meiosis y chao. No tiene más etapas, ¿entienden? Es la formación del espermatozoide la que tiene la etapa final de diferenciación o espermiohistogénesis. ¿Sí? No sé si se entiende, chiquillos. Si ustedes se fijan, podríamos hacer N preguntas de aquí. Entonces, la verdad es que en común, súper difícil que les pregunten de esto. Igual lo estoy pasando, por si acaso. Entonces, donde debería haber mayor posibilidad de preguntar esto, al menos una pregunta, sería en mención. En mención o en el MTP, para los que quieran dar el técnico profesional, también podría ser el módulo técnico profesional. Pero lo más frecuente es que no salen estas preguntas. Porque uno asume que con meiosis está abarcando esto, en cierta manera. Entonces, si ustedes se fijan, el espermatocito primario sería la célula 2N4C, que luego hace meiosis 1 y da origen al espermatocito secundario, que sería la célula N2C. Luego la espermátida sería la célula final de la meiosis, que no sería el gameto, obviamente, pero sería la célula final de la meiosis. En el caso de las mujeres tenemos que el ovogonio, ¿no es cierto?, hace interfase, se transforma en ovocito primario, que entra en meiosis 1. Ya les dije que el ovocito primario estaba detenido en profase 1 de meiosis 1, y luego terminaba la meiosis 1 solo cuando se reclutaba por un ciclo menstrual ese ovocito primario.
Entonces, el producto de la meiosis 1 es el ovocito secundario. ¿Sí? La meiosis 1 genera el ovocito secundario. Entonces, al espermatozoide, el ovocito 1 entra en meiosis 1, y el producto de la meiosis 1 es el ovocito secundario, así como el producto de la meiosis 1 en la espermatogénesis es el espermatocito secundario. O sea que coinciden, ¿entienden? Ovocito 2 es el equivalente de espermatocito 2, así como ovocito 1 es el equivalente de el espermatocito 1. ¿Sí? Ya, ahora aquí vienen algunas diferencias notables. Si ustedes se fijan, en la especie humana no generamos 4 óvulos. De hecho, el producto de la primera división meiótica es el ovocito primario, perdón, el ovocito secundario, perdón, que es una célula N2C, y se genera un cuerpo polar o polocito 1, que es también una célula N2C, pero que solamente tiene núcleo. O sea, que todo el citoplasma y toda la maquinaria enzimática la sacrificó para generar una gran célula huevo que va a ser fecundada por el espermatozoide. Luego, cuando el espermatozoide fecunde al ovocito secundario, recién en ese momento vamos a generar el pronúcleo femenino, que es un núcleo NC. El pronúcleo masculino ya está metido adentro, obviamente. Aquí lo voy a dibujar, ¿sí? Entonces, como que usted me dice, bueno, tenemos el óvulo, es que es como un óvulo cigoto ya, ¿entienden? Ya es un cigoto. Por eso les digo que el óvulo existe de manera conceptual en la especie humana, porque ya tengo los dos pronúcleos adentro cuando ya se forma el pronúcleo femenino de lo que supuestamente debería haber sido el óvulo final, ¿sí? Entonces, el ovocito secundario, cuando es fecundado por un espermatozoide, termina la meiosis 2 y genera el pronúcleo femenino, NC, y genera el cuerpo poloso, el cual también es NC. Obviamente los polocitos se descartan, no, los polocitos se van a descartar. Fíjense que aquí la idea es formar una célula huevo, que tenga el vitelo suficiente o el nutriente suficiente para alimentar el embrión. Entonces, no sé si me están captando que hay N diferencias. Tenemos la diferencia de la inicio y término del proceso. Tenemos diferencias de la duración de la meiosis entre los dos sistemas. Tenemos la diferencia de que aquí se produce a partir de una célula final, o debería producirse una célula final, en cambio aquí a partir de una célula original se generan 4. ¿Sí? No sé si me siguen, chiquillos, chiquillas. Chiquillos, de acuerdo a esto que estoy diciendo, si ustedes se fijan, aquí podríamos decir N cosas que las podemos hablar más adelante ya, pero en el fondo quiero que entiendan que el tema de tener detenido en profase 1, de meiosis 1, a un gameto durante décadas, es lo que aumenta el riesgo de tener enfermedades genéticas o alteraciones en los cromosomas. Por eso es que el tema de la maternidad se supone que no debe ser postergado mucho, por el hecho de que puede haber daño genético acumulativo mientras más se prolongue, ¿no es cierto?, el proceso de meiosis. Entonces, si ustedes piensan, una persona, una mujer que queda embarazada, por ejemplo, a los 22 años, no es lo mismo que una mujer que queda embarazada a los 45, porque la edad de los gametos es diferente y la probabilidad de tener mayor daño genético acumulado es mucho mayor en el gameto que tiene 20 años o que fue fecundado a los 23 años, porque significa que estuvo detenido 23 años en meiosis 1, a un gameto que fue fecundado después de 45 años de estar detenido en profase 1. ¿Se fijan? En cambio, en el tema de los espermatozoides, usted me dice, bueno, debería pasar lo mismo también. Sí, pasa algo parecido, pero, y de hecho va disminuyendo la calidad de los gametos, pero el tema es que los espermatogonios, como siguen proliferando hasta que uno es mayor, o una persona incluso de tercera edad, estos gametos tienen la posibilidad de hacer interfase. Los espermatogonios, las células madre, hacen interfase y división.
en la interfase usted tiene la posibilidad de reparar el daño genético. Tiene la posibilidad, no estoy diciendo que la reparación sea más eficiente si yo tengo 70 años, obviamente que no, pero el daño genético se puede ir reparando. Lo que no sucede en un gameto como un ovocito primario, que no puede reparar el daño genético, porque el ovocito primario está expuesto al daño y ya no tiene la opción de hacer proliferación, no puede hacer interfase, ya está comprometida con hacer meiosis y ya no puede reparar el daño o las mutaciones que pueda recibir. En cambio, si yo afecto el testículo o hago daño a los espermatozoides, no sé, supongamos a la espermátida o el espermatozoide, se van a echar a perder esos gametos, pero después de una semana yo vuelvo a tener camadas nuevas y que están sanas, porque en el fondo se van produciendo de manera continua nuevas camadas de espermio, mientras yo no dañe los espermatogonios. Si yo los daño, obviamente que fregamos ahí, pero supongamos que mientras no los dañe genéticamente a las células madre de los espermatogonios, que tienen la facultad de reparar también su ADN, en teoría o de manera hipotética, existe la posibilidad de que se puedan seguir produciendo gametos saludables. No sé si me entienden la idea, chiquillos. Yo no sé si ustedes han trabajado en la fruta alguna vez o tienen conocidos que han trabajado en la fruta. La fruta se supone que tiene pesticidas y algunos de ellos son súper mutagénicos y cancerígenos y pueden provocar daño en los gametos también. Entonces, si yo, por ejemplo, a una pareja de un joven, una chica, la expongo los agentes mutagénicos, obviamente que voy a dañar los gametos a los dos, ¿entiendes? En mayor o menor proporción, pero a los dos los voy a dañar los gametos. Pero el joven va a tener la posibilidad de poder reparar en unos meses, va a poder tener camadas sanas de gametos, ¿entienden? Pero el tema de la mujer es que no, po. Ella va a ir acumulando daño, ¿no? O lo mismo que si ustedes dijeran que le aplicamos rayo X, no sé, le aplicamos rayo X a las gónadas, a los testículos y los ovarios simultáneamente. Entonces, ¿quién va a tener la posibilidad de reparar los gametos? Los hombres van a tener la posibilidad de reparar los gametos mientras no se dañen los espermatogonios, porque si ya les dije que daño lo suficiente los espermatogonios, fregamos, ¿ya? Pero en teoría se podría arreglar un poco la cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen las mujeres en los países desarrollados, por ejemplo, que postergan la maternidad? Congelan, se extraen sus gametos cuando tienen, no sé, 18 20 años y los congelan en una clínica reproductiva. Los congelan en una clínica reproductiva y luego después de, no sé, 20 años o cuando terminó de estudiar el doctorado y el PhD o el postdoctorado, ¿no es cierto? Ahí hace el proceso de fertilización con un gameto que ella se sacó cuando era joven y que lo congeló para que no tuviera daño genético. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Algunas personas hacen ese tema, ¿ya? Igual es como un poco artificial el sistema, pero hace eso. Ahora, ustedes comprenderán que si yo tengo una persona, una mujer sana, que se alimentó de manera saludable, nunca tuvo que tomar medicamento o se expuso a agentes radiantes o todo lo demás, por ejemplo, que vivió en el campo, vivió en un lugar sin tanta contaminación. Si ella es una mujer adulta y tiene más de 40, puede ser que la mayoría de sus gametos estén saludables porque tú vivió una vida saludable. Pero yo estoy hablando de la persona que vive en la ciudad y que se expone a contaminantes, que a lo mejor fuma, que ha tenido que tener un tratamiento con farmacéutico o con algunas drogas para tratar alguna enfermedad, qué sé yo. Eh, Eso se va acumulando con el tiempo. Ya, entonces vamos a pasar al tema de las hormonas. Entonces, em, esta materia, chiquillos, entonces sería la que yo les dije que va relacionado con la materia de homeostasia, porque lo que les pasé recién ya como que ya no lo veríamos más, ¿ya? Preguntas de meiosis o gametogénesis, la verdad es que ya les mostré algunas en la última clase. Ya les mostré algunas en la última clase. Salen re pocas, ¿ya?
no es como un tema tan frecuente en el módulo común obligatorio. Generalmente les ponen monitos. Ya, miren, aquí tienen un a propósito de esto. Esta no sirve al tiro. Esta es una PSU no tan antigua, porque yo les traigo a veces una selección vintage del año de la pera. Esta es del 2018, así que admisión 2019, no es tan vieja, ¿ya? Esta es, en el fondo es de módulo común, aquí me aseguro que es de módulo común porque le estoy mostrando la prueba de química, mención química, pero esta es una pregunta de común, ¿entienden? Una especie de roedor presenta gametos normales, que contienen 31 cromosomas. ¿Cuántos autosomas, o sea, cromosomas somáticos, que no son sexuales obviamente, presenta una célula de la piel de este animal? Fíjense bien. ¿Qué les parece la pregunta? O sea, esta pregunta no es una pregunta a nivel Dios o nivel diablillo de las que les pregunto, las que les pongo normalmente, pero tampoco una pregunta así que uno diga, ah, sí, es una cuestión. O sea, que un alumno que a lo mejor no cacha mucho o que sabe poquito, se podría ver en un problema con algo así, po, porque le está hablando de autosomas y le está hablando de células somáticas. Entonces, un alumno que sabe más o menos nomás, lo más probable es que tuviera tenido un problema en esta clase de preguntas. Está buena, ¿no es cierto? Pero no es una pregunta diablillo, no es una pregunta de esas malvadas que yo les pongo, es una pregunta que está bajo el nivel malvado, ¿sí? Entonces, tengo tres niveles, ya se lo he dicho. Los que son nuevos aquí o no han venido mucho, yo les dije que hay tres niveles: básico, medio o intermedio y el nivel diablillo, que es para que pisen el palito y son preguntas filtro. Ahí yo me aseguro que el 80 o 90% de los estudiantes se va a equivocar, sí o sí. Solo los alumnos que tengan puntaje de excelencia o sobre 700 van a tener buenas esas preguntas. Ya, esta es una pregunta a nivel intermedio, o está dentro de ese rango, ¿ya? Porque requiere que el estudiante maneje un contenido. Necesita saber qué es lo que es un autosoma o cromosoma somático, necesita saber lo que es un par sexual, necesita saber la diferencia entre células somáticas. Entonces, el gameto, chiquillas y chiquillos, les conté que era NC, lo que significa que tiene exactamente la mitad de lo que tiene una célula somática en G1, que tiene cantidad de N igual a 2N2C. ¿Se entiende? Tiene exactamente la mitad. En términos de cantidad de ADN, pues si yo le dijera que tengo 60, entonces el gameto tiene 30, ¿sí? Si yo les digo que tengo, ¿no es cierto? No sé, supongamos la especie humana, tengo 46 cromosomas, o sea, 23 pares, el gameto no va a tener 46 cromosomas ni 23 pares, va a tener 23 porque es haploide. ¿Se fijan? Esa es la relación que yo tengo que establecer entre una célula somática en G1 o G0 y una célula gamética en el caso de la especie humana, ¿sí? Aquí me están diciendo que el ratón tiene 31, o sea, me dice, el gameto tiene 30. ¿Qué significa, chiquillos, que el gameto tenga 31? ¿Cuánto tiene que tener entonces la célula somática? 31 es N, por lo tanto, ¿cuánto es 2N? El doble, o sea, 62. Muy bien. Ahora, en los mamíferos y en los seres humanos, ¿qué les dije yo? Que tenemos dos clases de cromosomas. Los cromosomas somáticos o autosómicos, que es la misma cuestión, somáticos o autosómicos, ¿sí? Recuerden que les pueden usar, les pueden decir los sinónimos, chiquillos, en biología, perdón, sinónimos, lo escribí pésimo, perdón. En biología tenemos que saber los sinónimos. En biología tenemos que saber los sinónimos, ¿ya? Tenemos que saber, eh, tenemos que saber cuáles son las distintas formas de nombrar un mismo concepto, ¿se entiende? Entonces usted me dice, me aprendí uno nomás. Entonces, por ejemplo, como yo le digo, hábleme de la biocenosis. Entonces usted dice, profe, yo no sé lo que es eso. Biocenosis es lo mismo que comunidad. Entonces usted se tiene que aprender que hay dos formas de nombrar comunidad, po, y que se las tiene que saber de memoria porque en biología los sinónimos hay que saberlos. ¿Sí? Entonces tenemos los somáticos, autosómicos y los sexuales.
Esas son las dos categorías de cromosomas. Siempre tienen que estar en pares, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo un par sexual y el cromosómicos que también están en pares. Por lo tanto, si en un mamífero o en un ser humano, en este caso el ratón, tiene 62 cromosomas en total, ¿cuántos de estos son sexuales? Chiquillos. Autosomas son cromosomas somáticos o autosómicos, que se refiere que usted me dice, profe, descomponamos la palabra soma significa cuerpo y auto significa propio. O sea, eh, autosoma significaría como la traducción lingüística sería con cuerpo propio. No me dice mucho sentido eso, ¿sí? Pero son los cromosomas que son homólogos. Los cromosomas que tienen los mismos genes, que tienen la misma forma, el mismo tamaño, son los cromosomas que se encargan de funciones. Ya, lo voy a definir así. Los cromosomas autosómicos son aquellos que tienen homología, porque tienen, como les dije, son cromosomas que tienen la misma homología, pertenecen a un par, pero además son aquellos que no contienen genes sexuales o que determinan las funciones sexuales. El par sexual se supone que determina funciones sexuales y funciones estructurales. ¿De acuerdo? No sé si se entendió la diferencia o la definición de somático y autosoma. Porque en el X, chiquillas y chiquillos, yo tengo genes que determinan proteínas estructurales del músculo, por ejemplo. Entonces usted me dice, profe, ¿el músculo es masculino o femenino? El músculo, no, el músculo es músculo. Independiente de cuál sea nuestro sexo biológico, ya es independiente, ¿ya? Pero el X y el Y contienen además genes sexuales que determinan la formación de las gónadas, de las hormonas sexuales femeninas o más. Entonces tienen una función sexual. Entonces, como tienen una función sexual, se le llama sexuales, pero el par 21 no, po, o el par 4 o el par 8. Entonces me dice, profe, en el par 8 yo tengo, en la parte inferior del cromosoma 8 se encuentra el gen que determina los grupos de sangre. Entonces hay gente que es grupo O, grupo AB, grupo B, ya, po. Entonces ahí tiene una función somática, no tiene que ver con los aparatos reproductores o con las gónadas o con la sexualidad. ¿Ya? Entonces, los somáticos o autosómicos determinan genes fundamentalmente estructurales o de funciones no sexuales. ¿Ya? En cambio, el sexual, el I es exclusivamente sexual, chiquillos. Eso sí tengo que decirlo. El I no tiene ningún gen que no sea sexual. De hecho, el I es un cromosoma chico, minúsculo, que tiene todos los genes que tiene ahí son sexuales. O tienen una relación con el sistema reproductor masculino. En cambio, el X es un cromosoma que contiene tanto información sexual como información autosómica, se podría decir, o sea, función estructural humana, no sé. Ya, chiquillos, entonces, de los 62 cromosomas, tengo dos que son sexuales. Supongamos que tengo un X y tengo un Y también, ¿ya? En los mamíferos funciona el sistema Y, de acuerdo, ¿eh? Por si acaso. En los mamíferos, en el perro y en el gato, en sus animales, funciona el sistema XX y el sistema XY, igual que en nosotros, ¿ya? En la ave y los reptiles y los peces que no aplica, dependiendo en nosotros sí aplica. Entonces, de los 62, 60 serían somáticos o autosómicos y dos serían sexuales. ¿Qué les pareció la pregunta, chiquillos? Sí, pues está buena, ¿no es cierto? Porque yo le mostré a ustedes la semana pasada varios ejemplos de ejercicios que ni siquiera se metían, no se mojaban las patitas para preguntar mitosis y meiosis, y era como preguntas súper genéricas, así como hábleme de la reproducción sexual, o cuál de los siguientes organismos no se puede reproducir sexualmente, cosas así, se las puse a los que estaban presentes, ¿ya? Pero no le había mostrado una pregunta así. Entonces, este es un tipo de pregunta que ha salido varias veces también.
Entonces, esta pregunta para mi juicio no era fácil, no era una pregunta así que alguien dijera, está botada, profe, no. Esta pregunta era a nivel intermedio, pero tampoco es una pregunta a nivel diablo, o nivel, ¿no es cierto?, malvado. Por eso, chiquillos, es que esa es la gracia de lo que estamos haciendo de lo que hacemos aquí en clase. Yo los trato de exponer a distintos tipos de preguntas y les traigo la realidad. A veces les traigo preguntas que son realmente cabronas y lo hago de adrede como para que ustedes vean que ese sería el máximo nivel de dificultad que podría salir. Entonces ustedes van diciendo, ah, ya, como que más o menos saben a lo que se pueden esperar. Y les digo, la mayoría de las preguntas son nivel básico e intermedio. Por lo tanto, el grueso del estudiante es él. Si alguien necesita sacar sobre 750 o 800, ahí claro, ahí como que tiene que estar súper atenta o atento porque hay preguntas que les van a salir filtros, se va a encontrar con esas preguntas filtros. No sé, por cada módulo común obligatorio le van a tirar 2 preguntas filtro o una pregunta filtro y luego el resto en mención, porque lo que quieren es que se vaya haciendo la diferenciación entre los estudiantes que tienen sobre 700, pues chiquillos, donde cada mala va descontando puntaje. Estoy esperando, chiquillos, que el 15 publiquen el modelo oficial, porque estamos a 10, nos faltan 5 días. En 5 días más voy a tener la certeza, y ustedes también, cuál va a ser el modelo de prueba de este año. Vale decir, si van a ser, siguen las 80 preguntas, porque hasta el momento yo tenía entendido que siguen las 80, las 60 son en matemática y lenguaje, y luego si van a seguir con el formato A, B, C, D y E, porque en el último matemática y lenguaje que subieron hace unos meses atrás, solamente tenían 4 alternativas, A, B, C y D. Así que en una de esas a lo mejor eliminan la E también en ciencia. Hay que ver. Ahí vamos a tener certeza más o menos de cuál es el enfoque. ¿Ya? Voy a borrar. No sé si tengo otra pregunta que les podría como hacer aquí de gametos. Veamos. Dejen buscar. Ya, aquí miren. Esta pregunta es de la época de la pera, pero año 2014. No sé qué estaban haciendo ustedes el año 2014. Miren aquí. Pregunta 35 que salió ese año, o sea, año 2013 más encima, porque esto es de emisión 2014, o sea, mucho tiempo atrás. Fíjense lo que salió. Fue de emisión, ¿ya? Pero da lo mismo. Esta pregunta es común también por lo que pregunta. ¿Cuál creen que es aquí? Una droga que impide el entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos en profase 1. Producirá gametos. Ludini dice usted C. Tienen que decidirse, chiquillos. O sea, da lo mismo si se equivocan, si esta es la instancia para equivocarse. Usted me dice, profe, no me había puesto a pensar en este tipo de preguntas. Chiquillos, yo les estoy mostrando, de verdad que se pueden hacer muchos tipos de preguntas para una misma materia. Yo les estoy mostrando aquí preguntas que ya han sido probadas, ¿se entienden? El DEMRE no va a inventar, ¿se entiende que estos tipos no van a inventar la rueda? Se basan en preguntas que ya han sido probadas y que han sido validadas. Entonces, estos tipos lo que van a hacer es un arreglo cosmético de algunas preguntas y luego se las van a presentar a ustedes. Entonces, aquí, si yo les digo que tienen la misma información genética, estaría diciendo, acuérdense que está la permutación también. Si yo bloqueo el crossing over o entrecruzamiento, de todas formas igual tengo la permutación. Así van a producir por meiosis 1, igual deberían ser distintos, porque van a recibir distintos homólogos. Ahora si usted me dice, no, pues profe, es que yo voy a bloquear además la permutación. Ya, si usted bloquea la permutación, entonces ahí es otra cosa. Pero aquí me están hablando solo del entrecruzamiento, solo el crossing over. ¿Cuál creen que es la respuesta más general, la respuesta más genérica, la que siempre va a estar correcta?
Ya, aquí hay varios que me están respondiendo, ¿no es cierto? También por interno y para todos. Muy bien, ya. Efectivamente, chiquillos, la más general sería la alternativa A, que tendríamos gametos cinética, porque el crossing over igual se va a producir. O sea, perdón, el crossing over, la permutación, quiero decir, en metafase, igual se va a producir. Lo que pifiamos fue profase 1, pero no metafase. Por lo tanto, sí va a haber algo de variabilidad. Lo que pasa es que va a ser menor. ¿Se entiende? De hecho, yo les conté que esto ocurre de manera natural, chiquillos, en los varones. Les conté que esto es, ¿qué les dije yo de los varones? Les dije que los varones eran XY. Entonces, si yo no hago el cruzamiento del par sexual, eso quiere decir que la herencia del Y es intacta o se recibe de manera íntegra. Efectivamente, la respuesta correcta, chiquillos, era la alternativa A. La B no es correcta porque no tiene nada que ver eso con el crossing over. La misma información genética, sí, me refiero, no sí. Esta habría sido correcta solo si hubiéramos bloqueado la permutación cromosómica. Pero como acá están hablando solo del entrecruzamiento, son dos los eventos que dan variabilidad. Crossing over y permutación. Menor número de cromosomas, eso no tiene nada que ver con el entrecruzamiento y desigual número de cromosomas tampoco. ¿Sí? A ver, déjenme ver si tengo alguna más. Estoy buscando, a ver. La otra ya creo que se la haya mostrado, ¿ya? Pero en fin, yo creo que con estas preguntas es una pregunta nivel intermedio. Dejen buscar si encuentro. No, esa yo creo que es más representativa. No sé si tenía. No, esta no. Ya, miren, esta pregunta quizás. Esta pregunta quizás con variaciones les podría salir. O una pregunta parecida, es decir, que les colocaran un cariotipo. Un cariotipo, por ejemplo, donde yo colocara alguna. Esto ha salido, ¿ya? Esto ha salido en un par de PSU el tema del cariotipo, donde ustedes le hacen analizar el cariotipo y les preguntan conclusiones respecto al cariotipo. Por ejemplo, respecto a los gametos, o respecto, no sé si hay alguna aberración cromosómica. No sé si me siguen la idea. Ya aquí yo podría haber puesto, por ejemplo, un 321, por ejemplo. O aquí podría haber cambiado la cantidad de cromosomas sexuales también, para haber preguntado por algún trastorno de los cromosomas sexuales. Ya, para ir cerrando, chiquillos, la hora, no vamos a alcanzar a hablar de hormonas por un tema de tiempo, ¿ya? Porque tampoco quiero saturarlo. ¿Cuál creen que sería la correcta aquí? Esta no es como de meiosis, pero en cierta forma sí tiene algo de relación. ¿Qué podrían decir de esto? Y con esto cerramos. ¿Se puede afirmar que la célula de la cual se extrajeron los cromosomas era haploide? Fíjense bien aquí. Tengo el del padre y el de la madre, y tengo el par 1, el par 2, el par 3, el par 4, el par 5, el par 6, el par 7, el par 8, el par 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Chicos, ¿por qué dicen
La A aquí, no sé si a lo mejor, fíjense bien aquí. ¿Cómo veo los cromosomas aquí? Fíjense bien, eh, ¿cuántos centrómeros veo aquí? Yo miro el par. Acuérdense que la unidad de análisis es el par. ¿Cuántos centrómeros veo aquí? Esto y el C que les enseñé. Por cada par veo 2 centrómeros, o sea, 2N, y tengo un total de 4 cromátidas. Entonces esto no puede ser haploide, y no puede haberse extraído de una célula germinal o sexual. Esto es día y fue sacado de una célula somática. O puede haber salido de una célula germinal, pero de una célula germinal como un espermatogonio, no sé, un gonio, una célula germinal en su fase de célula madre, no en su fase de meiosis. Ya, entonces, ¿es una célula haploide? No, no es una célula haploide, chiquillos, es una célula diploide. ¿El número cromosómico de los gametos que originará esta célula será 23? Es una célula somática. Si se produjera un gameto, a partir de aquí, claro que va a tener que tener 23 cromosomas, porque aquí yo tengo 46 en total, po. Tengo 23 maternos y 23 paternos, ¿se fijan? Por cada par. Tengo uno materno y otro paterno y así por cada par, ¿sí? Para saber si el sexo, chiquillos, tienen que fijarse en los cromosomas finales sexuales. Entonces usted me dice, pero profe, por último le hubieran puesto un número ahí. Sí, la verdad es que faltó colocar el número aquí, tienen razón, ¿ya? Pero se supone que si usted, esto de aquí, de ahora en adelante, para el ojo, ¿ya? Para el ojo de usted, esto de aquí va a significar XY, porque el I decapitado, ¿se acuerdan cuando le hablé de los cromosomas decapitados? Yo un tiempo le hablé de los cromosomas decapitados, se los pasé en clase. Les dije, hay cromosomas que son así, normales, y otros que son decapitados. Les dije que el I es un decapitado. Entonces acá tengo el X y el decapitado I. XX tendría que haber tenido algo así. Entonces usted me dice, profe, nunca había visto una foto así. Ya, pues ahora la vio. ¿Ya? Ahora ya vio que este es un cariotipo humano, porque tengo 46 pares, 46 cromosomas en total, 23 pares, y porque tengo un par sexual XY, donde el XY se caracteriza por tener un cromosoma X y uno decapitado, y el X es mucho más grande que el Y. ¿Ya? Si hubiera sido mujer, o sea, XX quiero decir, hubiéramos tenido que tener dos X iguales, o sea, dos cromosomas X iguales. Es verdad, faltó como el número, no sé, pero quizá eso le agregó más complejidad, pues el verlo así como cariotipo sin número. No sé si les quedó más clarito. Sí, chiquillas, chiquillos. Recuerden que aquí yo estoy viendo el cariotipo es genético, chiquillos, ¿se entiende? El cariotipo es genético. Aquí estamos hablando fundamentalmente de biología y de cómo es el cariotipo, ¿ya? Yo no tengo idea si ustedes alguno de ustedes está metido en la onda más como de la... Ya, la 3 está clara, ¿no es cierto? ¿Sí? La 3 está clara, ¿de acuerdo? Porque sabemos que corresponde, ¿no es cierto?, a un varón genético. La 2 también es, porque imagínense que este cariotipo, aquí no me dicen de dónde lo sacaron. Voy a borrar aquí. Aquí me dice que tengo un cariotipo humano. Entonces no me especifican si es de una célula somática o si es de una célula sexual, o sea, una célula germinal que va a dar origen, ¿no es cierto?, a un gameto. Pero el hecho es que si yo tuviera que esta fuera una célula, ¿no es cierto?, germinal, como los espermatogonios que yo les conté recién, que dan origen a los espermatocitos, pues, a los espermatocitos 2 y finalmente la espermátida y el espermatozoide. Obviamente, a partir de este cariotipo, yo puedo generar un gameto que va a tener 23 cromosomas. ¿Se entiende? Entonces usted me dice, claro, pero tendríamos que asumir que esta es una célula sexual. Sí, pero si esta fuera una célula que no nos dicen, en el enunciado no nos dicen, porque si hubiera dicho, a partir de la siguiente cariotipo humano, en una célula somática, dos puntos. Ahí usted me dice, no,
¿Cómo va a dar origen a un gameto, una célula somática? O sea, ahí lógicamente está. Pero como no nos dicen nada, entonces digo, claro, esto perfectamente podría ser de un espermatogonio. O sea, de la célula madre de los espermatozoides, así que está súper bien, po. La 2 se cumple totalmente. El último par. Se supone que esta foto es estándar, chiquillos. Se supone que todos van a ser como parecidos, y el par sexual es el que ya les dije que va a cambiar. Pues si es X, es uno grande y uno chico, o uno decapitado y uno largo. Y si es mujer, XX serían dos, eh, dos, ¿cómo se llama? Grandes. Ahora usted me dice, pero profe, ¿y si me ponen una aberración cromosómica? Bueno, si le ponen, imagínense que le hubieran puesto esto. Pero como parecido a ese, y luego hago ahí. Entonces tú me dices, chuta, eso, profe, es una trisomía triple X. Entonces, esto es una mujer triple X. La mujer triple X, ¿no es cierto? Una mujer que tiene una estatura, no hay ninguna que triple X que no tenga menos de 1,90 m. Lleva una trisomía, ¿no es cierto? Una trisomía, ¿no es cierto?, del cromosoma X. Entonces, claro, uno se fija en el último par y se fija cómo se presenta. Si es 2X es mujer, si X es hombre, ¿no es cierto?, genético, normal, y si a lo mejor yo tengo, por ejemplo, no sé, supongamos que tuviera esto, ahí, 2X y un Y, entonces tú me dices, eso es una aberración cromosómica que se conoce como síndrome de Klinefelter, que es una persona que es XXY. Entonces una aberración es un síndrome de Klinefelter. Entonces, claro, tienen que fijarse en el último par. Esta pregunta está pintada para preguntar aberraciones cromosómicas. Aquí no preguntaba aberraciones cromosómicas, aquí me estaban preguntando como la situación normal. Pero si yo quisiera, podría, como les dije, empezar a colocar aquí, no sé, trisomía o monosomía y preguntarles cosas respecto a los gametos o respecto a la aberración cromosómica que tiene la persona y cómo se llamaría. ¿Sí? No sé si quedó claro, chiquillos, para cerrar ya la clase. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, chicos. Entonces ya, para que vayan a almorzar, ya. Yo tengo que ir a alimentar a Charlotte. Entonces, a las 3 se supone, yo me voy a conectar para poder, a la gente que esté interesada en mención, hablar de temáticas de introducción al sistema nervioso, ¿de acuerdo? Para los de mención biología, obviamente, ¿ya? Así que eso, chiquillos, yo me despido, así que para los demás nos estaríamos viendo la próxima semana y, bueno, también estaremos atentos, queríamos organizar un encuentro para trabajar la parte emocional, a eso también le vamos a estar avisando, pero sería el domingo en la tarde, ¿ya? Sí, hoy día a las 15 horas, mención biología, ¿ya? El sistema nervioso, introducción al sistema nervioso, chiquillos, ¿de acuerdo? Por el mismo link de siempre, sí, pues el mismo, todo es el mismo, para todo el mismo link, de mención biología, ojo, ¿ya? De chiquillos, que estén muy bien, cuídense, un gusto haber estado con ustedes, chao, 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 nos vemos, que estén bien, chao, chao, vayan a almorzar.